Comenzamos el programa del día de hoy hablando de medicina preventiva a través de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, FEMEBA, hoy con un tema que nos interesa a todos y tiene que ver con uno de los factores de riesgo cardiovascular y que tiene que ver con una de las causas, si no es primera, segunda, de muerte en el mundo. Vamos a estar hablando de la hipertensión arterial, vamos a hablar de las causas, el tratamiento y sus complicaciones. Para hablar de este tema me acompaña el doctor Martín Cañas, responsable del área de farmacología de la Federación Médico Provincial. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme otra vez. Con mucho gusto de estar acá. Bueno, cuando hablamos de hipertensión arterial, ¿a qué nos referimos? Bueno, cuando hablamos de hipertensión arterial hablamos de, como vos bien dijiste, un factor de riesgo. Es un factor de riesgo de padecer otras enfermedades cardiovasculares. Entre las principales, también lo mencionaste, las principales causas de muerte, que son la cardiopatía isquémica, que incluye al infarto agudo de miocardio y a la angina de pecho, al accidente cerebrovascular, a la insuficiencia renal y también a la insuficiencia cardíaca. Digamos, la hipertensión arterial, más que una enfermedad, es un factor de riesgo para padecer todas esas enfermedades que tienen consecuencias a largo plazo. Claro, y que muchas veces, si no son tratadas o tomadas a tiempo, llevan a una de las causales de muerte más importantes en el mundo, ¿no? Totalmente, totalmente. Principalmente en los países industrializados, pero bueno, nuestro país epidemiológicamente tiene ese tipo de comportamiento y bueno, las principales causas de muerte son las cardiovasculares en Argentina, siguen siéndolo. Y hablando de causas, doctor, ¿cuáles son las causas de la hipertensión? ¿Cómo podríamos dividir, digamos, la problemática de llegar a tener alta presión, como dicen los pacientes? Está muy bien. Bueno, la hipertensión se define como una presión sostenida mayor, una sistólica, que es la presión la más alta, por encima de los 140 milímetros de mercurio, y la diastólica, que es la baja, por encima de los 90 milímetros de mercurio. Eso es lo que definiría a que una persona sostenidamente, en más de 2 oportunidades, manteniendo ciertas pautas de la toma de la presión, lo mantiene en el tiempo, eso se definiría como hipertensión. Ahora, ¿cómo llegamos a esa hipertensión? Puede haber causas hereditarias, pero también hay causas del estilo de vida y sobre todo lo que acompaña a la hipertensión. Generalmente la hipertensión se empieza a desarrollar después de los 40 años. Obviamente que hay pacientes de menor edad que tienen hipertensión, pero generalmente es un envejecimiento de las arterias, ¿no? Lo que produce eso. Y este envejecimiento, la enfermedad de base o la causa de base es la aterosclerosis. Por eso cuando hablamos en general de factores de riesgo cardiovascular, hablamos de los factores que son el tabaquismo, el sedentarismo, la diabetes, el hipercolesterol, es decir, la dislipemia o hipercolesterolemia, un aumento de la presión de filtrado glomerular, digamos una disminución del filtrado glomerular, una insuficiencia en la función, y algunas causas que no se pueden modificar, que son los antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares, y la edad y el sexo, que también influyen. Vuelvo a este tema porque hablábamos de la aterosclerosis, y la aterosclerosis se produce básicamente por una cuestión de un aumento de los lípidos, sobre todo del LDL, que es el colesterol malo, que hay gradualmente, progresivamente, un depósito en las arterias. Este depósito en las arterias de estos lípidos, de este exceso de lípidos que fluyen hacia las paredes arteriales, posteriormente se va endureciendo, calcificando, es decir, se hace una reacción inflamatoria en una de las capas de las arterias, y eso hace que la arteria a largo plazo esté más rígida. Y esa es la base fisiopatológica, digamos, de la hipertensión, pero también de la arteriopatía, de las arteriopatías periféricas y de la arteriopatía coronaria, que posteriormente nos lleva a un infarto agudo de miocardio, ¿no? La arteria va disminuyendo de calibre por este globo inflamatorio y va ocupando cada vez más la luz, y eso hace que tenga que tener más fuerza, por lo cual... Claro, tenga como que el corazón como que bombear más fuerte la sangre para que pueda pasar. Es como una cañería, ¿no? Como si tuviera... Entonces,
crea una resistencia, entonces la presión aumenta para enviar la sangre a los tejidos, que es el sustrato que tienen para alimentarse todos los tejidos, ¿no? Claro, claro. Lleva el oxígeno. Y así llegamos a un poco la fisiopatología simplificada, obviamente, de la hipertensión. Por eso lo que hay que hacer en puntapié son básicamente en los cambios del estilo de vida, ¿no? Sí, los hábitos saludables pasa a ser la base de todo, de casi ¿no? todo. En la prevención de la salud. Totalmente. ¿No? Sí, obviamente hay, bueno, desde la perspectiva médica clínica hay una serie de estadios de la hipertensión, y hay un estadio que es presión normal alta, normal, que es 120-80, que es lo que todo el mundo tiene en la cabeza, pero después está la normal alta hasta 139 y 89, y después la hipertensión definida, que es la que, bueno, uno empieza a implementar algunos regímenes dietéticos, y si no funciona, si se empieza con una batería de medicamentos que hay para presión que se puede controlar perfectamente bien, pero siempre acompañado de las otras actividades que incluyen eso, el cese del tabaquismo, ¿no? Que es uno de los principales factores de riesgo para tener enfermedades cardiovasculares. Tenemos en cuenta que el tabaquismo, es decir, el hábito tabáquico influye mucho en la presión arterial por dos mecanismos. Primero, porque produce una toxicidad directa sobre las arterias, sobre la capa íntima de las arterias, pero por otro lado, el principio activo del tabaco, que es la nicotina, produce vasoconstricción, es decir, que aún más contrae las arterias. Lo cierra más todavía. Y ese cierre de las arterias después de un cigarrillo se mantiene durante 20 a 30 minutos, por lo cual una persona que fuma 15, 20 cigarrillos por día tiene la presión artificialmente elevada durante casi todo el día. Por lo cual, ¿y eso la persona fumadora lo puede detectar? Es decir, si se toma la presión, ¿no? Una persona menor de 40 años y fuma 15, 20 cigarrillos por día, ¿quiere decir que si se toma la presión, va a tener una presión alta? Va a tener una presión, una persona joven, los mecanismos de regulación, primero que no tiene tanto daño por la edad en las arterias, y los mecanismos de regulación generalmente funcionan mucho mejor. Pero sí, si se toma la presión inmediatamente después, a los 5 minutos, 10 minutos de fumar un cigarrillo, seguramente va a notar un aumento de la presión. Ese aumento de la presión sostenida obviamente disminuye con el reposo, y también es una indicación para tomar la presión arterial. La presión arterial se debe tomar en condiciones bien pautadas. Una de ellas es no fumar por lo menos media hora antes, por esta cuestión, o también estar en reposo 5 a 10 minutos antes de tomarse la presión. Cuando uno va al médico, para tomarse la presión saca esto, pero el médico empieza a charlar, bueno, como anduvimos, para que uno baje, porque la actividad física también aumenta la presión, la aumenta fisiológicamente, porque uno necesita más presión, mayor presión arterial para hacer determinadas actividades. Por eso, es decir, estos valores que estamos hablando de presión arterial, sobre todo lo digo para aquellos que usan aparatitos cuando hacen ejercicios, obviamente va a aumentar la frecuencia del pulso y la presión arterial, pero eso no quiere decir que tengan hipertensión. Para decir que uno tiene hipertensión hay que medirla, al menos dos tomas en condiciones de reposo y en un ámbito cuidado con estas precauciones que estamos mencionando. Otro de los temas que la gente hace mucho alusión, a nosotros nos escriben muchísimo, es por ejemplo la presión nerviosa, ¿no? El estrés. Cuando la típica frase, estoy muy nervioso, tengo tantos problemas que me sube la presión. Puede ser que en algún momento es como fumarse un cigarrillo, la presión va a subir y va a bajar de acuerdo, pero lo importante ahí es, por eso hablamos a lo largo del tiempo, no es una foto, sino que es una película, la hipertensión. Entonces, un motivo estresante puede hacer aumentar, pero fisiológicamente es una reacción de defensa. Digamos, frente a una reacción de defensa se desencadena toda una reacción de una secreción de adrenalina, y esa secreción de adrenalina va a aumentar la presión arterial, a aumentar la frecuencia cardíaca, a aumentar el volumen minuto, va a hacer que nos pongamos en alerta. Y eso puede producir un aumento de presión, pero no nos va a producir una hipertensión. Ahora, si digamos, la presión nerviosa
no existe. Es importante aclarar a la gente que tanto nos escribe, tengo presión sí, uno le puede aumentar un poquito la presión. Pero eso se normaliza cuando pasa el momento de estrés. Exactamente. Es decir, la historia es, si uno ya tiene hipertensión, bueno, tendrá que cuidarse un poquito más en esos momentos, pero seguramente está protegido por algún tipo de intervención, que puede ser, ya lo venimos diciendo, puede ser la dieta, acompañada también de ejercicios físicos, que es otro, digamos, volviendo a los factores de riesgo, el sedentarismo, que es, no diríamos epidémico, porque todo es epidémico últimamente, pero sí, en Argentina, desde el Ministerio de Salud de la Nación, se llevan a cabo lo que se denomina la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Y esto, bueno, evalúa un montón de condiciones. Las personas que están hipertensas, cuántas personas hay con diabetes, digamos, hay un montón de patologías que tenemos datos de varios años, desde 2011, 2013, 2015, y lo que se ha visto que de 2013 a 2015, sobre todo en el sedentarismo, ha aumentado la proporción de personas sedentarias. La actividad física es menor en la población en general, sumado a que tenemos un 60% de la población con sobrepeso y un 20% de la población obesa, ¿no? Esto es un índice de masa corporal mayor de 30, eso ya nos indica una obesidad, y que son factores de riesgo para todas estas enfermedades. Entonces, una de las formas, digamos, este factor de riesgo cardiovascular, que es el sedentarismo, ¿cómo combatirlo? Con actividad física. Una actividad física que puede ser, digamos, la actividad física según se mide en unas siglas que es el MET, que es la cantidad de actividad que desarrollamos para salir del estado basal, pero bueno, se divide en leve, moderada y fuerte. Las indicaciones internacionales son de hacer al menos por semana 150 minutos de actividad moderada, de actividad física moderada. Y esa actividad puede ser cualquier cosa, puede ser un deporte, pero también es caminar. Y siempre digo que no hay que amilanarse porque uno no tiene 1 hora por día, media hora por día, porque la recomendación es 30 minutos por día de esta actividad física. Pero todo suma 5 minutos, 10 minutos por día, 10 minutos a la mañana, 10 minutos a la tarde y 10 minutos a la noche, hacen 30 minutos por día, por 5 son 150 minutos por semana. Claro, el tema es iniciar el hábito, ¿no? Porque es como que después el cuerpo se acostumbre y lo necesita. También, sí, eso uno se va acostumbrando y va desarrollando tolerancia. Lo que no queremos para los medicamentos, sí lo queremos para la actividad física, que es uno se va entrenando y el cuerpo no siente tanto la actividad física, por lo cual puede desarrollar otra actividad física. Y la actividad física que uno pueda hacer, digamos, todo vale para la actividad física. Y le podemos sumar a un régimen de actividad que tengamos, es decir, hacer cosas que uno habitualmente no hace, en vez de usar el ascensor, subir por la escalera, en vez de ir en el auto a hacer las compras, caminarse 5 cuadras, elegir o a 10 cuadras y a los 2 meses a 20 cuadras, pero bueno, ponerse metas y no dejar de hacerlo, digamos. Son estos minutos por semana siempre, digamos, pero uno lo puede hacer en las cuotas o en las dosis que quiera. Pero bueno, esa actividad física, en el caso particular de la hipertensión, mejora, digamos, le da mayor fluidez a la sangre en los tejidos, pero también mejora en aquellos que ya son hipertensos, que ya toman la pastillita y no hacen nada, mejora la tolerabilidad a los medicamentos. Es decir, los medicamentos funcionan mejor cuando hay actividad física, cuando hay un régimen de actividad física. Y tiene que ver también esto con el tema del que ya es un enfermo hipertenso, digamos arriba de los 55 o 60 años, con el tema de los vasos en las extremidades inferiores, principalmente los vasos de la circulación periférica. También, bueno, es otro digamos, cuando hablamos de factores de riesgo cardiovascular, hoy mencionábamos las clásicas, que la más importante, que es la cardiopatía isquémica, que es esto del infarto y la angina de pecho, la insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, la insuficiencia renal crónica, pero también la arteriopatía periférica. La arteriopatía periférica también es una complicación de la hipertensión y de los depósitos de aterosclerosis,
sobre todo en las arterias ilíacas que tienen una bifurcación, y en las bifurcaciones cuando hay algún stop, alguna fallita, que puede ser esta plaquita, empieza a haber turbulencia, y la turbulencia hace que se formen coágulos más rápidamente. Estamos hablando de una línea de tiempo, ¿no es cierto? Claro, esto de todo no es a que largo aparece inmediatamente, de un día para otro. por supuesto. No, digamos, la aterosclerosis también es un proceso que es parte del envejecimiento. Sí, sí. ¿No? Es un proceso que es parte del envejecimiento arterial y del cuerpo. Totalmente, ¿no? Como todo, como uno va perdiendo funciones, digamos, masa muscular, la función hepática, la función renal, la función respiratoria van disminuyendo a lo largo de la edad. Bueno, las arterias también se van endureciendo a lo largo de la edad. Y doctor, ¿qué consecuencias puede traer ese tipo de, digamos, de problemático de coagulitos en las extremidades inferiores, o a veces esas arterias que ya están complicadas y a veces se cristalizan, ¿no? En el caso, por ejemplo, ya de las cardiologías, digamos, de la parte del corazón, ¿no? En donde a veces no se puede con un stent, no se puede llegar a abrir porque la arteria se cristaliza. Es decir, ¿qué es cuando se cristaliza una arteria? Cuando se cristaliza una arteria o digamos, está obturada por un émbolo, generalmente son procesos lentos, y lo que tiene, la particularidad que tiene el corazón es que desarrolla arterias musculares, digamos, como el proceso, vuelvo a insistir, es muy lento, van desarrollando lo que se llama una circulación colateral. Entonces, no es tan importante, salvo que sea un proceso agudo. Si en un proceso agudo, sí, ahí se interviene con un stent que ha reemplazado casi mayoritariamente a la terapéutica farmacológica, aunque con resultados más o menos similares, pero en general es un proceso, cuando se cristaliza lo que la denominación esta popular de cristalización, es cuando se obtura totalmente, pero normalmente es un proceso lento que da tiempo a que se desarrollen estas arterias musculares y circulación colateral, por lo cual esa zona, digamos, siempre ahí los cirujanos cardiovasculares tienen cuidado de no tapar, no obturar, por abrir otra vía, no tapar esas vías que estaban supliendo a esa obturación. Claro, sí, sumamente interesante, ¿no? Vuelvo a aclarar una cosa que por ahí, cuando yo hablo de coágulos, es la placa aterosclerótica, la placa de aterosclerosis se va formando lentamente a lo largo del tiempo. Sí. Mientras uno no modifique la dieta, no haga ejercicio físico, no tenga un cambio de hábito saludable, primero es el depósito de grasa. Eso es tomado por unas células que se llaman miocitos de las arterias y va engrosando entre dos capas de las capas de la arteria, y eso es lo que hay. Los coágulos no es que están libres. Sí, cuando se rompe esa placa puede haber un coágulo y que obture súbitamente, pero normalmente eso se va formando dentro de la capa de la arteria, está protegido, lo que va siendo como un pequeño tumorcito, es decir, como un pequeño bulto, más que tumor, que asusta esa palabra, que traba el flujo sanguíneo, va obturando el flujo sanguíneo, pero todo eso se produce dentro de la arteria. Ahora sí, hablamos por ahí muchas veces de una placa complicada, una placa aterosclerótica complicada, cuando se rompe por un aumento de presión, por algo, y sangra, hay un poco de flujo de sangre y se forma un coágulo que puede circular. Sí. Claro, ese ya sería un cuadro más grave. Es un cuadro más grave, pero digamos, no es de lo más frecuente. Eso en cuanto a la circulación de las arteriopatías periféricas, que producen trastornos en la marcha, producen lo que se denomina claudicación intermitente, porque uno puede caminar un poco, unos pocos metros, unos cientos de metros, y empieza a tener dolores en la pantorrilla, entonces ahí los pacientes paran y pueden volver a caminar cuando se restablece la circulación. Bueno, eso es una medida de la evolución de la enfermedad, es cuánto puede caminar el paciente, y bueno, hay también intervenciones
también de colocación haciendo bypass o tratamientos farmacológicos para no llegar a la cirugía, que es el último paso, claro, pero para poder solucionar el problema. Claro, precisamente nos escriben mucho también acerca de esto, por eso estaba muy enfocado en las piernas, sé que fue uno de los cantidad de mail que levanté hoy antes de entrar al piso, sí, y se hablaba, ¿por qué es tan difícil en las extremidades inferiores que se coloque un stent? ¿Por qué se habla de que muchos pacientes hablan de que le han colocado o se han caído, que no tienen, digamos, el mismo sostén? Porque es una parte, una parte, digamos, del sí, cuerpo más complicada. Más ¿no? complicada, más por complicada la de movilidad. llegar, sí, porque no hay, digamos, en las arterias coronarias están en un lugar fijo y tienen un lugar donde apoyar en general. En cambio, en las piernas es un lugar más, pero eso ya es un tema para especialistas, porque los estén no pueden ir para un cirujano cardiovascular. Pero sí, se hace mucho bypass, digamos, se saca una vena, la vena safena, y se brinda circulación, porque generalmente las obturaciones son a nivel más alto. Digamos, la obturación está a partir de la bifurcación de la aorta, que son las arterias ilíacas, y en ese nivel es donde generalmente, porque la arteria hace como un recodo que favorece esto que hablábamos de la obstrucción, claro. A la obstrucción. Claro. Doctor, volviendo con el tema de los factores de riesgo cardiovascular, que son muchísimos, ¿no? Sí, sí. Otro de los temas importantes es que en Argentina tenemos una muy mala alimentación y tenemos un grado muy alto de obesidad, y principalmente de obesidad infantil, con esta cuestión social también de vivir corriendo, de la comida chatarra, de muchas familias que se han conformado en familias de padres separados que vuelven a formar otra familia y entonces, bueno, corren, los chicos van como posta, muchas veces con la mejor de las buenas voluntades, y terminan comiendo las famosas hamburguesas con las papas fritas y a veces como comida corriente, ¿no? ¿Qué pasa con eso cuando se desarrolla ese hábito de alimentación tan insana desde la infancia? Bueno, eso puede producir todo esto que estamos... Primero, la obesidad infantil, que como vos decís es una tendencia creciente por este cambio de hábitos, que es un cambio de hábitos de la alimentación y del sedentarismo a la vez. Digamos, los chicos están mucho más tiempo frente a las pantallas y no tanto haciendo... ya no juegan a la bicicleta como nosotros, no van a las plazas. Ese es otro problema social, ¿no? La inseguridad nos ha hecho encerrar a los chicos en la casa. La calle ya no es un ámbito de encuentro de los chicos, sino por ahí hay que implica una movilidad familiar más grande para llevarlo a una plaza o un lugar abierto. Sí, o a un club, hay que fomentar ese tipo de actividades, ¿no? Para sacarlos. Antes uno salía a la calle y ya encontraba un par de amigos ahí en el barrio, bueno, pero eso se sigue dando en otros barrios más periféricos y más abiertos. Más alejados de las capitales. Totalmente, pero acá eso es bien difícil. Las amistades son puntuales y casa adentro, generalmente. O uno junta a los chicos y se los lleva a la plaza o se los lleva a algún parque. Pero bueno, ese factor del sedentarismo y de la vida indoor, digamos, dentro de las paredes, atrás de las paredes, sumado a una dieta que tiene un alto valor calórico, pero lo que decimos que son calorías vacías porque no aportan nutrientes, es decir, lleva a un aumento de la obesidad y sobre todo también con el auge de las bebidas azucaradas. Nosotros tenemos récord, la Argentina es el país que más consume bebidas azucaradas, me estoy refiriendo a las gaseosas, no solo a las gaseosas, sino también a los jugos, los jugos que se venden mayoritariamente, que uno puede encontrar en cualquier fiestita infantil, que tienen todos azúcar y tienen algún conservante que también fomenta que el metabolismo fomente la obesidad, ¿no? El MAF que se llama, pero que, bueno, contribuyendo con una otra dieta que es monotemática, hamburguesa, mucha carne, carnes rojas, la dieta debería ser variada, incluir, es decir, siempre se toma como ejemplo la dieta mediterránea. Hay un acrónimo en Estados Unidos que también se llama dieta DASH, pero que incluye esto, legumbres, cereales y verduras y frutas, todo lo más posible, incorporar todos los colores. Después te voy a mandar algún esquema de el plato de comida saludable que incluye las porciones que uno debiera comer bueno, se habla
de 5 porciones de frutas, entre frutas y verduras, 5 porciones por día. La porción podría ser de 100, 150 gramos, pero bueno, eso implica un cambio de hábito para uno también, digamos, un cambio de mentalidad, que es lo que se puede hacer. Y también no todos pueden, no todos tienen el acceso a esa dieta variada, por lo cual sí comer lo que más se pueda de verduras, no importa lo más posible de verduras de estación, que son las que van a estar baratas y que van a estar frescas. En cuanto se pueda, lo que pueda uno incorporar de legumbres y de cereales también, porque también eso favorece los hábitos, digamos, la dieta y el ejercicio físico no solo son factores de prevención cardiovascular, sino que también son factores de prevención de al menos 100 tipos de cáncer y también de trastornos metabólicos como la diabetes. Entonces, cuando uno está apuntando a los factores de prevención dentro de la actividad física, sumado a los factores dietéticos, con esos dos cambios uno está apuntando a una vida plena, es decir, la más plena con las cartas que le tocaron, porque también está la carga genética y uno juega con las cartas que le tocaron. Bueno, pero eso es importante para trasladarlo a los niños, totalmente, ¿no? O sea, la actividad física y la alimentación y acompañarlo con los adultos, acompañarlo desde casa. Exactamente. ¿No? Es decir, justo ahora publicamos en la web de FEMEVA un trabajo donde los estilos saludables de las madres, los estilos de vida saludables, incluyendo dieta y ejercicio, hacen que las hijas de esas madres sean digamos, tengan conductas más saludables que las hijas de otras mujeres que no siguen esas pautas de vida. Doctor, muchísimas gracias, como siempre ha sido muy claro, y bueno, continuaremos en próximos programas hablando de estos temas y vamos a ir tomando paso a paso cada uno de los factores de riesgo, ¿no? Que es un poco, como usted bien decía, no solo cardiovasculares, sino de base a las enfermedades más importantes, ¿no? A ver si entre todos generamos una cultura sanitaria para que nuestra población tenga un nivel más alto de prevención y un nivel más bajo de enfermedad. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. No, gracias a vos.